buenas tardes, y aquí estamos nuevamente opinando de lo que vamos viendo y de lo que hemos visto. Lo malo es que no encontramos, o casi nunca encontramos cosas buenas o algo que nos haga pensar que vamos a ir a mejor. Y hoy voy a aprovechar para hablarles de un libro mío que escribí hace un par de años, Brigada Criminal. Este libro en su momento, o yo creo que dadas las épocas y lo que estamos pasando, fue de los últimos que pudimos librar de pasar una censura, ¿no? De pasar esa censura periodística que estamos viviendo hoy. Aquí en Brigada Criminal se cuentan muchas cosas que tienen que ver con lo que estamos viendo hoy en día, con lo que está ocurriendo, y ahí cuento lo que ocurrió en los años 80. Brigada Criminal es el origen de las cloacas del Estado, eso es su título completo. Las cloacas del Estado, que por supuesto yo creo que deben de existir, porque cuando te enfrentas a un enemigo que no tiene parlamento ni tiene nadie a quien consultar, puede actuar contra ti y lo más lógico es que te venza, ¿no? Esas son las cloacas del Estado y para eso se crearon, para no tener que pasar por el Parlamento cualquier decisión o cualquier cosa que tuvieran que tomar o cualquier palabra que no se pudiera decir porque no era políticamente correcta, o cualquier acto que realmente es lo que se hizo en los años 80. Es cuando empezaron las cloacas. Existen desde que el hombre es hombre, existen las cloacas del Estado, pero en los años 80, la transición, cuando entra el PSOE en el poder. El libro este es muy entretenido porque, aparte de ser duro, por supuesto, por todo lo que cuenta muchísimas anécdotas de aquellos tiempos y lo que pasó, ¿no? Porque nadie se acuerda de aquel PSOE, de aquel Felipe González que entraba a gobernar un país, una España de 800.000 parados, diciendo que iba a prometía él en la campaña electoral, prometía el empleo completo y prometía de entrada no a la OTAN. Esa era su gran baza en aquellas elecciones. Ya vimos lo que ocurrió más de una década después, cuando estuvo en el poder. En España no había 800.000 parados, había 4 o 5 millones de parados, y por supuesto estábamos metidos en la OTAN desde el día 1 que era presidente, ¿no? Así es, y así son los políticos, así nos cuentan. Aquí en Brigada veremos pues muchas cosas de las que pasaron, cómo había que actuar o cómo actuaba la policía en aquellos años, que parece era muchas veces de chiste, ¿no? Me parecía de Pepe Gotera y Otilio, pero vamos a tener en cuenta que no podemos mirar o evaluar aquellos tiempos con nuestra mira actual o como se mueve el mundo actualmente. Porque hay el principio, con el libro empezamos con el Mengele y el Varela. Te cuentan eso y suena ya, pues eso, al Pepe Gotera y Otilio de aquellos tiempos, dos policías municipales en Madrid, que eran tremendos. No pueden imaginar hasta qué punto podían llegar de confiscar droga, de quedársela, de metérsela directamente. Eran los reyes de la noche, el Varela y el Mengele. Me ofrecieron el poder conocer al Varela. Me decían, no vayas, el Varela es un asesino, es un tipo que ha pasado 10 años además en la cárcel, porque por supuesto pagaron todos sus crímenes. Dicen, no vayas a verle porque es un tipo muy peligroso, no tiene principios. Y yo fui a verle, quedé un día con él y desde el primer abrazo que nos dimos vi lo que era. Era un gran tipo. Lo que pasa es que, bueno, cada uno actúa en un tiempo de una manera y volvemos a lo mismo. No somos nadie para juzgar. Quizás cuando nos juzguen a nosotros dentro de un tiempo nos juzgarán como los malos de la película. En aquellos tiempos el Varela y el Mengele salían de patrulla y ya no les asignaban zona, les decían, mira, vete donde quieras, haz lo que quieras porque es lo que vais a hacer al final. Ellos se iban a un parque, allí se tomaban sus cervezas, se tomaban la coca incautada y en cuanto había una persecución salían disparados. Pero hay una anécdota de él, de una de esas persecuciones interesantísima y que parece increíble, ¿no? A no ser que te lo esté contando la persona que de verdad estuvo implicado en eso. A las 3 de la madrugada, una persecución en la carretera de Barcelona. Dice, bueno, pues vamos a ir todos para allá, y les llaman que no, que había un aviso de robo antes en una jamonería en el centro de Madrid. Van a la jamonería y ya les dicen, no, si esto está todo arreglado, no hay problema, estamos controlando hasta que venga el dueño. Dice, bueno, pues nada, salen para la persecución, llegan a la carretera y el coche que iban persiguiendo
da contra la mediana, se da la vuelta y se para. Entonces el coche que iba persiguiéndole, que era un coche de la policía municipal también, se da otro golpe, hace un trompo, se abre el maletero. ¿Y qué sale del maletero? Pues que ese maletero iba cargado de jamones. Ese maletero iba cargado de jamones de la famosa jamonería que habían robado en el centro de Madrid. Eso es como funcionaba cuando le preguntan, ¿pero qué llevan ustedes ahí? Dice, no, no, es que como han asaltado en la jamonería lo estamos guardando hasta que venga el dueño. Así funcionaba. Eso era, pues eso, el más barato, que era Andorra, cuando cogían cosas decomisadas y se las vendían en los propios cuerpos. Pero aquello parecía, pues, vale, pues un juego en el que, como me contaba Varela, ese gran tipo enorme que llegó a estar trabajando en el Mossad, se llegó a estar trabajando en Israel de guardaespaldas con contratistas, estuvo en Irak, un tipo que la verdad en sí es un mundo y admirable sobre todo. Salió de la cárcel 10 años porque se negó a pedir un permiso arrastrándose y estuvo 10 años sin salir. Al final él dice, yo he pagado lo que le debo a la sociedad. Y ahora, pues bueno, está trabajando pues el hombre como puede, pero tuvo una vida digna de muchos, muchos libros. Y aparte de esto hubo tantas cosas en aquellos años. Carlos, otro de los grandes, Carlos Campos, fue otro tipo de los grandes, un tipo que entró en la Legión engañando con la edad. Estuvo viviendo lo más duro de la Marcha Verde, en aquellos momentos cuando Marruecos avanzaba y cuando les decían, no, hay que sembrar, venían barcos cargados de la península con minas antipersona, para que no entrara la Marcha Verde. Pero claro, cuando me contaba él, me dice, ya, pero cuando yo me dicen, tienes que poner las minas, pero eso sí, deja un pasillito y bien señalado por donde no hay minas, que es por donde van a pasar los de la Marcha Verde, que ya estaba todo arreglado para que entraran y no vayamos a matar a alguien y la tengamos, déjales marcado por donde pueden pisar. Eso sí, tírate el día acabando y poniendo minas. Esa era la verdad de lo que estaba ocurriendo allí. Él salió pues desencantado de aquello, vio morir compañeros porque les atacaban todos los días cuando estaban en la Legión y se marchó. Le ofrecieron renovar, dándole un puesto de cabo, que ya eres cabo primero, te puedes quedar aquí, y se marchó. Se marchó a poner teléfonos. Y un día que estaba poniendo líneas de teléfono vio una comisaría. Dice, hombre, ¿qué habrá ahí? ¿Qué habrá que hacer para hacerse policía? En aquellos años, estamos hablando en los finales 70, 80, principios de los 80, nadie quería ser policía. Entraban en la promoción, entraban a lo mejor 2.000 personas y no salían ni 300, porque todos los días estaban oyendo que ETA, el grupo terrorista, estaba matando pues del orden de 1 o 2 diarios, estaban en los atentados muriendo. No quedaba casi nadie luego en la promoción. Y aquel día entró en la policía, Carlos Campos, entró en la policía, en la comisaría le rellenaron los impresos, lo que usted necesite, y ese fue pues la gran entrada de este hombre que me contó cosas de aquellos años, que hay que tenerlos pues como en los años que fueron, los años en que aquellas libertades, aquellos navajeros de las películas, aquellos choros que no dudaban en dispararte con una recortada y volarte y no pasaba nada, todos tienen marcas, todos tienen plomos dentro que no les han podido sacar de aquella época. Vamos, lo que es salir a patrullar con zapatos, sin botas, a patrullar por campo, por descampado llenos de barro. Dice, claro, y cuando volvíamos por la mañana, todos los días teníamos que decir, dame balas que se me han acabado. Esa noche ya las habían gastado. Hoy por hoy no puedes dar un disparo. Como des un disparo, es el mismo compañero el que te va a denunciar. Entonces no, entonces estaba el compañero iba a jurar y perjurar lo que tú habías hecho, lo que tú habías dicho. Y es que no había otra, porque si no, con estas leyes, con lo que tenemos hoy mismo y con la delincuencia de aquellos tiempos, la gente normal estaría viviendo bajo tierra. Eso es lo que no se quiere admitir, porque muchas veces se habla de todo, se habla hasta de lo de Will Smith, ¿no? Will Smith es la violencia, es un hombre violento. Señores, están insultando a tu familia. ¿Cómo puedes callarte y no defenderla? Es lo primero que debe de hacer una persona, un ser humano, o quizás un hombre es lo que debe de hacer, defender a la familia. Pero claro, lo tenemos hasta mal visto como le pasó a Carlos cuando estaba moviéndose en los peores ambientes de incautación de droga, de joyas, de todo estuvo viviendo. Iba a los barrios, se liaba con todas las de la etnia gitana, con las mujeres, y era Dios allí, todos le daban dinero. Dice, a mí qué me importaba de tener a uno que a otro. Tuvo una muy buena
de que entran, le avisan que está uno en el tren, de cercanías, que hay un hombre con un cuchillo robando a la gente. Se suben el compañero y él, cada uno adelante y atrás del tren. Dice, ya cuando llego y le veo con el cuchillo en la mano, claro, yo ni lo pensé y le disparé a la cabeza. Lo que pasa es que disparaba tal mal que le pegué en la rodilla. Y ahí nos hicimos con él, le detuvimos, nos lo llevamos. Y fíjate que cada vez que pasaba por entrevías el hombre entró en la cárcel, salió, y a día de hoy me sigue viendo y me dice, buenos días, don Carlos, ¿quiere usted tomar un café? Dice, eso era respeto, te tenían respeto, cosa que ahora no existe, claro, por supuesto. También se aprovechó mucho, se aprovecharon aquellos años las mafias policiales, las brigadas de atracos, en las que te decían dentro de las brigadas, todo esto está en el libro, con pelos, señales, nombres y muchas veces pues casi la sangre de los que no querían terminar o salir de este mundo sin contar lo que había pasado y lo que habían vivido. Y en atracos, claro, tú entrabas allí y te decían, cogerlo todos el arma, que tenemos que ir que van a atracar un banco y ahora cuando salgan hay que acabar con ellos. Dice, ¿cómo? Habrá que detenerles, ¿no? Dice, no, que vamos a ejecutar. Iban 20 o 30, se ponían delante de un banco, efectivamente al rato aparecía un coche, entraba al banco, lo atracaba y cuando salían les disparaban hasta fusilarles. Dice, bueno, ¿qué ha pasado? Pues que en aquellos tiempos muchos grupos, muchas bandas de atracadores trabajaban para la policía, hacían los atracos que ellos incluso les llegaban a dar armas, dice, bueno, se las dábamos inutilizadas para que no pudieran matar a nadie, pero claro, esa gente robaba, repartían con ellos en aquellos años, porque eso era lo normal, o la mafia policial de las joyerías, cuando en las joyerías tenían, cuando venían las famosas mantas con joyas, había que hacer fotos, llevarlas a la Dirección General de Seguridad, hacer fotos a esas mantas por si las robaban, que se robaba muchísimo, por supuesto, en aquellos años. Les hacían las fotos y lo malo es que ya sabían qué joyería tenía aquellas mantas. Aquellas mantas, esa misma tarde o al día siguiente entraba el grupo de atracadores, normalmente en joyerías que estaban en pisos, además grandes joyerías, pero que estaban en pisos. Entraban allí, se robaba y al final el atracador se llevaba un 20%, un 30% como mucho del botín, el otro se repartía. Pero se repartía, yo he conocido a muchísimos que trabajaron en aquella época, que estaban en las fuerzas de seguridad y no he conocido a ninguno millonario. Todos trabajan, todos pagaron, muchos de ellos pagaron con cárcel aquellos delitos, pero no he conocido a nadie millonario, con lo cual aquellos que se habla de miles de millones de pesetas de entonces, ¿dónde están? Pues claro, nos hace pensar solo una cosa, ni los jefes de la brigada tenían fortunas, nos hace pensar que ese dinero iba mucho más arriba, pero mucho más arriba de comisarios y de políticos, iba más arriba, eso llegaba, era corrupción tal, era tal la corrupción que existía en aquel momento, que el dinero se iba para arriba y así fue como terminaron también, bueno, eso fue por cuestiones ya no del robo, sino de hacer mal las cosas mientras te llevabas el dinero. De los GAL, también en el libro este de Brigada Criminal entrevisté a Pepe Amedo, tenía muchísima confianza con él, me contó cosas tremendas, en aquel momento cuando se crearon los GAL, la lucha para luchar contra los terroristas, dice, yo hice lo que tenía que hacer. ¿Que fue una chapuza? No, a mí me dijeron que tenía que sembrar el caos en Francia, para que Francia colaborara. Dice, y el caos lo sembró, porque es verdad, ponían bombas y mataban a quien no había que matar, secuestraban a quien no había que secuestrar, que también fueron cosas que ocurrieron, tenían jueces en el Supremo en sitios que no deberían de estar mandando y haciendo instrucciones, como era el juez Garzón, que Amedo también en sus libros cuenta verdades como templos, verdades duras, que increíbles por una parte, por otra parte nos hacen pensar que si terminó el ministro del Interior y los altos cargos terminaron en la cárcel precisamente por aquello, no fue por haber creado una lucha antiterrorista ilegal, sino simplemente porque es que entre la lucha terrorista ilegal y el dinero que salía y desaparecía, pues se vaciaron las arcas del Estado. Eran los fondos reservados por aquellos que no había que dar explicaciones. Ese dinero desaparecía, se gastaba en lo que hubiera que gastarlo y no había nadie que te iba a preguntar. Eso sí, te encontrabas, cuando abrías la caja en los ministerios se veían las telarañas, pero aquel tiempo sí, se hicieron muchas fortunas, aquellos altos cargos compraban edificios completos en Miami,
vivían con un tren de vida aquí, eran bastante más listos y un nivel de vida que aquí había que ocultar, pero luego estaban invirtiendo unas cantidades que no había que justificar. Los nuevos fondos reservados, como he comentado en otras ocasiones, que hoy por hoy es la inmigración, ¿no? El no tener que dar cuentas, o dar las cuentas que se dan son las cuentas que daba el gran capitán. Picos, palas y azadones, 2 millones, eso es lo máximo que se podía explicar o se explica sobre lo que pasó. Lo que pasó en un País Vasco donde en aquellos años pues morían a diario muchísimos agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, muchos de ellos también suicidados, porque la situación era terrible, el salir a la calle y no poder asomarte, el tener que andar siempre con lo, como me decía Pepe Amedo, me decía, la única manera de librarte de que te den es ir con la pistola en la mano. Y así es, tú aunque estés con la pistola, con bala en la recámara y preparado, si vienen a por ti te llevan por delante, es así. Y Pepe actuaba de esa manera. Pepe llevaba la pistola, una bolsa del Corte Inglés con la pistola en la mano y una granada de mano metida en el bolsillo de la americana. Siempre iba impoluto, como un príncipe, como sigue yendo ahora. Sigue siendo un gran señor que sabe muchas cosas, las ha contado, parte de ellas, pero no me cabe duda que como caballero se llevará muchas como a la tumba, como se llevó Serrano Suñer o se llevó Neil Armstrong. Se llevaron muchas cosas a la tumba y muchos secretos que los podemos intuir porque sabemos hasta dónde llega el político, dónde llega el ser humano, y sobre todo si lo que quieren es negociar y ganar dinero. Para ganar dinero no tienen límite, porque sobre todo tenemos que pensar, yo creo que es una frase primordial: cuando el que manda pierde la vergüenza, el que obedece lo que tiene que perder es el respeto. Es la única manera de librarnos de ello. Si no, pues volveremos a una brigada criminal y volveremos al origen de las cloacas, que volverán a renacer. No es que vuelvan a renacer, es que nunca se han cerrado ni se han limpiado esas cloacas. Aunque existir, deben de existir, pero como siempre, con cabeza, con orden y sabiendo lo que estamos haciendo, no haciendo simplemente un negocio sucio, limpio, pero al fin lo que buscan es un negocio. Muchísimas gracias por todo.